En el momento que nos damos cuenta que si nosotros cambiamos, hay algo que cambia, es donde empezamos a tomar compromiso. No te podés hacer más el sonso. Vos sabés que en todas las situaciones hay una gran parte que depende de vos. No es mágico, duele. Solemos tener monólogos compartidos, pero no conversaciones compartidas. Tené tiempo para escuchar, si no, ni siquiera preguntes. Porque ¿cómo estás? Si te dice mal y vas a decir, bueno, listo, estoy muy apurado, deja una sensación peor. Una de las cosas que surgen en muchos procesos es no sé decir que no. Y sin embargo se dice que no todo el tiempo a sí mismo. Cuando yo le digo que no, también es no a lo que me estás proponiendo, no a lo que me estás compartiendo, no a vos. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wellness 360, acá con el equipo de Nómade. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta, que podamos conversar. Bueno, para contarle un poco al público, vamos a hablar de coaching ontológico y bueno, queremos arrancar un poco, que nos cuentes cómo es que entraste en este mundo, un poco tu historia, qué haces, a qué te dedicas. ¿Quién sos? Muchas preguntas. En todas esas facetas que conocemos de vos. Yo entré al mundo del coaching a partir de un proceso personal mío. Ajá. Había llegado un momento de mi vida, estaba a punto de cumplir los 40 años, en donde lo que estaba haciendo no me generaba la satisfacción y el disfrute que yo buscaba, y empecé un proceso personal con una coach. Y hablando con ella, un día le dije, yo la verdad lo que quiero hacer es lo que vos estás haciendo conmigo. Y ahí me puse a investigar y di con esta formación, y fue un antes y un después en muchas situaciones de mi vida. Trabajaba primero, mi carrera de base primero fue la licenciatura en Ciencias Exactas, soy profesora de matemáticas. Después, con el tiempo fui trabajando en distintos lugares, en un centro de esquí, en un hospital, en la parte contable, nada tenía que ver con lo que yo buscaba personalmente, hasta que di con esta formación. Y a partir que di con ello, empecé a meterme en el mundo del lenguaje y de cómo nos comunicamos y de cómo nosotros mismos somos el límite de un montón de cosas, y me apasionó, me voló la cabeza. Dije, es por acá, es acá es donde tengo que estar, acá es donde tengo que acompañar gente. Y así empezó el camino, hasta hoy. ¿Y de qué se trata específicamente el coaching y llevándolo al coaching específicamente ontológico? ¿Qué es lo que busca en este proceso al cual accede la persona? Bien, el coaching es un proceso de preguntas en donde las personas van encontrando sus propias respuestas a partir de los recursos que tiene y a lo mejor no sabe que los tiene. El coaching ontológico puntualmente trata del ser y de cómo el lenguaje impacta en su vida cotidiana. Fue Echeverría, que es el que genera todo este movimiento del coaching ontológico, porque hay un montón de coaching de distintas modalidades. Es filósofo y en su filosofía empezó a entender cómo la persona se creaba a partir del lenguaje y cómo podía observar una situación de diferente manera, teniendo en cuenta su cultura, sus creencias, sus mandatos, la edad que tenía, y todo eso era transversal al cómo él percibía su propia realidad. Y eso es lo que genera un cambio, una transformación, cuando vos te das cuenta con qué filtros estás mirando la vida. Cuando te referías al lenguaje, ¿te referías a cómo nos hablamos o es algo más completo o más integral que solamente cómo nos hablamos? Tiene que ver con cómo nos hablamos, pero también cómo gestionamos las emociones, eso que nos sucede, uh-huh, y cómo el cuerpo también hace a esa comunicación. O sea, la ontología habla de 3 grandes módulos: cuerpo, emoción y lenguaje. Y en función a la relación de esos 3 ámbitos es como nosotros vamos llevando la vida adelante, cómo vamos observando lo que nos va pasando, las interpretaciones que vamos haciendo de lo que nos sucede. Sí, pero el lenguaje es parte y es parte muy importante. Una de las frases que dice uno de los libros de él es que lo que nos decimos es lo que marca lo que vamos a interpretar, lo que vamos a observar o donde vamos a poner el foco. Entonces el lenguaje viene a ser una parte de ese cambio transformacional que se busca en este proceso. Claro. ¿Y qué diferencia
hay entre ese cambio, o sea, ¿qué es un cambio transformacional? Porque podemos decir, bueno, cambiar puede ser tomar una decisión o proponerte algo, pero ¿qué es ese cambio transformacional, que busca la persona? Cuando hablamos de cambio transformacional, tiene que ver con, ante una misma situación, tener la capacidad de ver cosas diferentes. Y en vez de pedir que cambie lo que está sucediendo o que cambie el otro, es empezar a encontrarme con recursos propios que hagan que yo encuentre la manera de resolver eso que pasa. No es lo que pasa, sino lo que yo hago con eso que pasa. Y hay muchas personas, o sea, creo que de alguna manera todos queremos cambiar y hay un montón de hábitos que nos gustaría transformar y demás, y por ahí la intención está, pero no se logra hacer ese cambio. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre quienes logran un cambio y los que no? Los que van a la raíz, los que pueden entender para qué está esa conducta en tu vida. ¿Qué hace que vos hagas o veas o digas determinadas cosas? Uh-huh. En general, a lo largo de nuestra vida vamos anclando momentos con situaciones. Por ejemplo, ante determinadas situaciones y contesto determinadas cosas, eso genera el enojo de otras. Uh-huh. Entonces yo empiezo a generar conductas para que nadie se enoje. Uh-huh. Si yo puedo descubrir qué hace que yo haya hecho esa conducta o haya generado esa manera de resolver las cosas que me fue funcional en algún momento, puedo establecer nuevas conductas y tener las mismas situaciones con otros recursos. Entonces, ¿cuándo empieza el cambio transformacional? Cuando uno se da cuenta que lo que fue funcional hasta un momento dejó de serlo. Entonces, eso que me resolvía cosas, que me hacía tener determinada tranquilidad, hoy ya no lo está haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo volver a encontrarme con otras conductas que reemplacen la que estaba haciendo, pero que hagan que mi vida sea más funcional, que encuentre la paz, que logre tranquilidad, que pueda expresar lo que quiero decir concretamente? Por eso el cambio transformacional empieza desde si lo miráramos desde el iceberg, tenemos que ir muy a la raíz para que a partir de ahí esa persona se encuentre con otras situaciones, con otros recursos para resolver lo mismo. Entiendo que, bueno, que uno, como decías, el tema de ir a la raíz o a lo profundo es parte importante de la parte transformacional. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es la diferencia o dónde o cómo se complementan la psicología con el coaching ontológico. La psicología estudia el por qué pasan las cosas. Uh-huh. Y nosotros en el coaching trabajamos puntualmente en objetivos concretos. Uh-huh. Y en el para qué y mirando al futuro, o sea, para qué está eso y qué puedo hacer diferente a partir de ahora. No nos ponemos a analizar por qué pasó, uh-huh, qué relevancia tuvo una situación u otra, no analizamos lo que sucedió, sino que a partir de este momento, ¿cómo hacemos para modificar eso que nos sucede? Trabajando, sí, desde la profundidad, de en dónde nació esa conducta, pero no en qué situación, sino en qué momento yo decidí que eso era lo que podía hacer para resolverlo. Ok, perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, total. En este proceso existen distintas palabras que se me vienen a la mente. Esto de, bueno, lo que nos decimos para después lo que pasa en la realidad, las acciones que tomamos con respecto a eso. Y se me viene una particular que tiene que ver con el rol que cumple el compromiso dentro de este proceso. O sea, ¿cómo hacemos o cómo hacen ustedes como coach o en cualquier proceso de acompañar a alguien? Creo que va más allá del coaching o no. Todos en nuestro rubro también acompañamos personas en sus procesos y demás. ¿Qué es lo que hace que la persona se compromete realmente con ese propio cambio? Porque siento que es lo más difícil de sostener. Sí, hay un momento clave en el proceso de una persona y es cuando se empieza a ser responsable de que eso que le sucede también tiene que ver con él. Estamos como muy acostumbrados a que las situaciones responsabilizamos o culpamos al afuera, al otro, a lo que está pasando, al país, al trabajo, a mi jefe. Hay un momento en la conversación que la persona empieza a darse cuenta que si modifica situaciones propias, eso también empieza a modificar cosas afuera. Y yo te diría que es un momento de compromiso con él mismo. Si esto que estoy haciendo me es totalmente disfuncional, ¿qué puedo hacer diferente? Y ahí es donde empieza a aparecer el cambio y el compromiso. Ahora, ¿qué hace que una persona se comprometa y que le moleste el resultado? Que eso que está haciendo
empiece a darse cuenta que es una barrera propia. Mientras que el problema está afuera, en general, la gran mayoría, y me incluyo muchas veces, pensamos que es mejor que cambie el afuera antes de hacerme responsable de lo que yo puedo cambiar. Por ejemplo, en una discusión tenemos el 50 y el 50%. Más allá de que el otro haga cosas, nosotros también estamos haciendo cosas para generar esa conversación. En el momento que nos damos cuenta que si nosotros cambiamos, hay algo que cambia, es donde empezamos a tomar compromiso. Y es un grado de... Yo siempre digo que cuando vos te das cuenta de esto, tomás no solo mucha más responsabilidad por lo que haces, por lo que dejás de hacer, por lo que decís o por lo que callás, sino que no te podés hacer más el sonso. Vos sabés que en todas las situaciones hay una gran parte que depende de vos. Y ahí es donde el compromiso es diferente. Porque ya no podés echarle la culpa a lo que sucede. Tenés que empezar a observar vos qué estás dispuesto a hacer, qué límite estás dejando de poner, o qué cosas estás callando, y entonces eso genera interpretaciones de confusión. Y eso es lo maravilloso, porque cuando uno se conecta con que el 100% de tu responsabilidad podés hacer cambios, es donde empiezan a haber resultados. Entonces ahí desaparece como el otro como un problema y empiezo a encontrarme con soluciones. No es mágico, duele, muchas veces la transformación nos lleva a lugares de incomodidad, de mucha incomodidad, porque nos tenemos que encontrar con nuestras propias sombras. Sin embargo, en el momento que empezamos a observar la vida desde ese lugar, empiezan a suceder cosas diferentes. No es que no nos suceden cosas, no tenemos discusiones, no nos calentamos, no, tenemos recursos para resolver eso que nos pasa. Y eso le pasa a cualquiera que viene a hacer un proceso con ese tema. Ahora, el coach ontológico toma como un rol de ayuda a descubrir a través de las preguntas y ir descubriendo cuáles son estos disparadores y también cómo empezar a actuar de manera distinta. Pero entiendo también que hay un coaching personal que uno tiene que hacer, o de una especie de autoliderazgo para que el cambio suceda también, ¿o no? Claro, sí. Primero nosotros decimos que no ayudamos, que nosotros acompañamos en el proceso, que a partir de preguntas vos te encontrás con tus propios obstáculos. Uh-huh. Y es la persona la que decide resolverlos o saltarlos o encontrarse con herramientas propias para resolverlo. Pero se me fue lo que me ibas a decir. Que ¿Autoliderazgo? Pero una de las cosas que yo siempre le digo a todos mis clientes es que la conversación empieza conmigo. Uh-huh. Después, que eso que está dándose cuenta, que esa herramienta que está incorporando, que a lo mejor la usó en otro momento de su vida para otra situación, la tiene que seguir poniendo en práctica. Es difícil a veces hablarse a uno mismo. Sí. Sobre todo cuando vivimos en piloto automático. Sí, es difícil frenar. Hay una profesora dentro de la formación que yo respeto mucho, que se llama Victoria Gamboa, habla de esto de que si vos vas a empezar una conversación y te hacen una pregunta y necesitas reflexionar, tenés que frenar, no podés seguir avanzando. Uh-huh. Y la invitación dentro del coaching es a frenar y empezar a observar la situación 360. Entonces, bueno, ¿en qué lugar me ubiqué? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué respuestas estoy dando? ¿Para qué estoy hablando? ¿Para qué me estoy callando? ¿Qué hace que tome esa conducta frente a eso? Y todo eso implica frenar. Entonces, lo que suele suceder en los procesos, que me pasó a mí cuando era clienta o cuando soy clienta, porque yo también me coacheo, es que hay que frenar y hay que empezar a observarse. Y hay cosas que cuando uno observa duelen. Qué difícil es frenar. Sí, dificilísimo. Más en la vida que tenemos hoy, que es todo rápido, todo tiene que ser inmediato, que la respuesta tiene que ser ahora. Frenar es una actitud, me parece, de madurez. Es frenar y ver, ¿en qué estoy perdiendo yo de vista esto? ¿Qué puedo hacer diferente? Sí, también eso le da más espacio a la estrategia de cómo plantear todas las situaciones. Y ese tiempo de pensar te hace que acciones mejor. O sea, es una cadena. Si ya al principio de la cadena no la haces bien, siento que vivimos en modo urgencia todo el tiempo. Y eso te hace no volver a frenar porque estás en modo urgencia y seguir y escalar esa rueda viciosa, que termina siendo un círculo vicioso dentro del comportamiento. Sí. Y en esto se me ocurre pensar qué hace una persona, o sea, qué es lo que a vos te da la pauta de que una persona realmente se lidera bien o tiene cierta capacidad para afrontar estos
estos temas que le suceden en la vida de una forma consciente a una que no? O sea, ¿qué es lo primero que notás en ese proceso? El cambio de actitud. Deja de hacer responsable al otro y empieza a observarse. Empiezan a cambiar el ritmo de cómo hablan, de cómo ven la vida, de las cosas que empiezan a capitalizar de lo que les pasa. Porque aparte hay algo mágico en esto, que cuando uno descubre que cambió en un ámbito algo, es como una ficha de dominó. Tuqui, 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 tuqui. Cambia en otros ámbitos también, replica en otros lugares. Sí, tal cual. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? No sé si el coach se llega a dar cuenta, o sí, porque ve un cambio de corporalidad, un cambio de gestualidad, un cambio de reflexión. Lo que antes era, mirá lo que hizo, mirá cómo me dijo, mirá, me maltrata, me trata de no sé qué manera, empieza a hablar primero en primera persona, de lo que siente, lo que piensa, de cómo ve esa situación, de cómo ve la resolución de esa situación. El primero que se da cuenta es la persona. Ellos mismos empiezan a sonreír y empiezan a decir, mira, y esto lo puedo resolver de esta manera, y esto puedo cambiarlo de esta otra, y esto puedo hacerlo de esta forma. Y ahí es donde empezamos a observar todos el cambio. Cuando termina un proceso, los procesos de coaching son cortos, son muy específicos y cortos en general. Se plantean por objetivos, ¿no? Claro, se plantean por objetivos concretos, de dónde parte a dónde quiere llegar. Y cuando estamos llegando a los últimos encuentros, la misma persona te dice, che, ya me di cuenta y ya lo logré, ya lo alcancé, ya lo estoy viviendo. Y esa es la manera de percibir que hay transformación. Ahora, cada una de las personas llega hasta el punto donde puede. A lo mejor en un primer proceso o en un primer approach al coaching, llegan hasta un lugar. Y a medida que vas creciendo en esto de la reflexión y el poder preguntarte y el poder frenar y el poder, vas escalando cada vez más profundo, más profundo. No es que todos llegan al mismo lugar, cada uno a su tiempo, y esto es una de las cosas que tiene el coaching también, es que respeta los tiempos de cada uno en ese proceso. A lo mejor llegás a una respuesta en un momento, te seguís preguntando vos solo o acompañado de un otro, y llegás más profundo después. Decís, mirá, esto que me preguntó en ese momento, esta es la respuesta, no la que le di. De hecho, a mí me pasa a veces en procesos, que yo hago una pregunta y cuando vuelven 15 días después me dicen, ¿sabes qué? Me quedó picando esa pregunta y eso que te respondí en ese momento, ahora me doy cuenta que fue lo que salió automático. Esto es lo que pienso de eso. Y ahí ese es el proceso, ahí es donde nos damos cuenta del compromiso del proceso. ¿Por qué hay resistencia al cambio? Porque molesta, porque duele. Contame la experiencia que me contaste el domingo con una clienta tuya. Del proceso que al principio se enojaba. Ok, yo recibí una clienta con mucho enojo. La vida era injusta. Y a medida que íbamos avanzando en el primero y en el segundo encuentro, no solo había mucha resistencia, a preguntas me respondía todo, no sé, ¿y para qué me preguntas eso? ¿Vos qué ves? Cuando terminamos el segundo encuentro yo le dije, para algo estamos pasando por esto, nos vamos a dar cuenta más adelante. Uh-huh. Y a medida que se fue animando a desafiarse, animando a responder realmente, es donde empezó a encontrar el cambio. Y recibí una clienta muy enojada y se fue una clienta con mucha necesidad de vivir y de disfrutar eso que le estaba pasando. A veces no tiene que ver con que las cosas estén mal, tienen que ver con cómo las observo yo. Y ese cambio de transformación, bueno, aparte de que a mí me da mucha alegría, es transformador en la vida. No quiere decir que no le vayan a pasar cosas. Sin embargo, hoy sabe que tiene maneras diferentes de resolverlo. Y eso es lo mágico. Me quedó ahí dando vuelta, dijiste en un momento que los procesos de coaching son procesos cortos. Sí. ¿A qué te referís procesos cortos? O sea, ¿los objetivos que se plantean son procesos cortos o el trabajo de un coach con una persona es por bloques y se termina el proceso? ¿Esto también tiene que ser corto o a veces los procesos son más largos? Depende de los obstáculos y de lo que se esté trabajando. Uh-huh. Depende también si se está trabajando con un equipo de trabajo o con una persona individual. Pero en general los procesos tienen tiempos de 8 o 10 sesiones.
porque se logran los objetivos, cuando hay compromiso, se logran los objetivos con velocidad. No necesita estar mucho tiempo conversando con lo mismo. Lo que sí necesita es poner eso en acción. Eso que se descubre, eso que se habla, eso que se transformó, eso que se reflexionó, ponerlo a la acción. En la acción. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es: si el coaching solo queda en reflexión, es ilusión. El coaching es acción. Es, bueno, ok, yo me di cuenta que puedo hablar de manera diferente. Ok, la tengo que salir a probar. Entonces empiezo a tener conversaciones diferentes. Y a medida que voy teniendo conversaciones diferentes, empiezan a pasar cosas diferentes. Qué sé yo, un día me voy al pasto porque digo las cosas con demasiada firmeza y entonces tengo que encontrar el equilibrio, y ahí aparece, bueno, que tengo que sentir más seguridad, y entonces es como que del objetivo general empiezan a salir objetivos que también hacen al objetivo. Uh-huh. ¿Trabajás con algún nicho en particular? Porque entiendo que esto puede ser para un empresario, para un deportista o por alguien que quiere cambiar hábitos. ¿Actualmente trabajás con algún nicho en particular? Yo en general Ajá. no le digo a nada que no, entonces tengo como muchos nichos. En general empecé trabajando con life coaching, con coaching de vida, y a partir de empezar a conectarme y demás, ahora estoy como muy involucrada con el deporte, trabajo con chicos que juegan al tenis o con entrenadores de tenis y con equipos de trabajo. Una de las áreas que más me gusta es trabajar y con acompañar equipos de trabajo en las organizaciones. ¿Y qué es lo que más te gusta de los equipos? Digo, porque el deporte está buenísimo, el tenis es difícil, también de un mundo aparte. Sí. Pero ¿y de los equipos qué es lo que más te atrapa? Esto de poder entender que la diferencia de opiniones hacen también a un objetivo común. Estamos muy acostumbrados a querer homogeneizar las ideas, ¿no? Que todos pensemos lo mismo. Y la riqueza del compartir, la riqueza del crecer en equipo es darle lugar a las distintas miradas, poder nutrirse y enriquecerse de las diferencias. Y eso es una de las cosas que más me apasionan. Me empezó a fascinar el lenguaje, en realidad, cómo a partir de eso que decimos empezamos a generar cosas o a ponernos límites, ¿no? Es en la misma situación. Y el equipo, cuando empieza a trabajar con sinergia y empieza a respetar esto que piensa y dice y genera y enriquece y nutre lo que está pasando, pueden alcanzar lo que quieran. Un equipo con fortalezas, conociendo sus debilidades, puede lograr la meta que se ponga. Y eso es lo que me encanta de acompañar equipos, de ver a lo mejor que están teniendo dificultades en la comunicación y que cuando vos trabajás con ellos empiezan a tener un idioma común respetando los idiomas diferentes. Y eso es increíble. Me encanta, Vero, y me encanta escucharte. Hemos trabajado mucho desde lo deportivo y de lo laboral, y actualmente tenerte en el equipo para mí es, creo que es fundamental. Y me gustaría que abramos un tema que tiene que ver, que en realidad atraviesa tanto el coaching como las organizaciones, como todo, que es la comunicación, y que por ahí siento que es tu fuerte y lo que más te gusta trabajar. Y por eso, también para ponerlo en acción, me gustaría que antes de hacerle la pregunta lo apliquemos. Dale. Y quiero que elijas... Venías preparada. Viene con trampa. Tenemos 3 cartas, elegí una. ¿Cómo te la tenías guardada esa? ¿No me contaste ese plan? ¿Te la muestro? Y no vos, para vos. Solamente tenés que leer la pregunta que te tocó. ¿Cuál es mi mayor fortaleza? Yo siento que mi mayor fortaleza es la flexibilidad y la capacidad de adaptarme a distintas situaciones. Por eso creo que puedo involucrarme y meterme en muchos nichos. Con esta formación, yo ya tenía esta fortaleza en la vida en general, pero con esta formación lo que fui dándome cuenta es de conectarme con una inmensa humildad, y no la humildad de la falsa humildad, sino el saber realmente que no tenemos las respuestas a todo, que ni siquiera sabemos lo que está viviendo el otro. Entonces, conectarme con la pregunta, conectarme con la escucha, con esta flexibilidad de poder escuchar una historia y 2 horas más tarde escuchar otra,
y sin embargo estar presente ahí para el otro es lo que me parece que es una de mis grandes, no me parece, es una de mis grandes fortalezas. Me gusta. Denis, elegí tu carta. A ver cuál te toca. No Qué sé. difícil, ¿no? Mirá si me toca alguna que no sé responder. Puedo decir no sé. Si pudieras describirte... ya me lo hiciste re difícil. Es la idea. Si pudieras describirte a través de un sueño que querés alcanzar, ¿cuál sería y qué dice sobre vos? Qué linda pregunta. Tengo que pensarlo. No puedo tirar una por tirar. No quiero... Esto sucede en el coaching, ¿ves? Sí. Es una pregunta y el que piensa es el que reflexiona. Sí, aparte voy a bajar un cambio. Me dijiste recién que hay que parar la pelota. No, y aparte, sumado a eso, mientras que piense el Denis, creo que también darle el lugar al silencio es algo... El otro día me pasaba a mí con mi psicóloga, creo que te lo conté también charlando, que loco cuando te quedas en silencio lo que genera también, y que eso también es información. Si el silencio te genera incomodidad, si realmente te lo puedes dar como espacio de reflexión o estás pensando en nada, está en silencio y que todo esté incómodo. Uh-huh. Entonces, para entrar en sí, creo que también es una herramienta re importante dentro de la comunicación, que ahí la vamos a tocar. Sí. Nada, me gustaría alcanzar, voy a spoilear algo que creo que la mayoría de los que con los que trabajo saben de esto, pero realmente quiero lograr alcanzar a través de un nómade un proyecto que sea realmente escalable, pero y lo estuvimos conversando más temprano, desde el vínculo, desde el humano. O sea, que realmente eso sea tangible y que sea más que una frase bonita. Me gustaría que eso se pudiera conseguir. Gracias. Gracias. Bueno, voy a elegir la que queda porque no me iba que dije, no, bueno, se lo hago a ellos dos, pero voy a participar también. ¿Qué rol ocupás en tu familia y cómo te sentís al respecto? Creo que siempre he ocupado distintos roles dentro de mi familia. Actualmente ocupo el rol de hija, de hermana, y siempre el desafío ha sido enseñarle por ahí a mis hermanos menores y acompañarlos en su proceso de crecimiento y empujar para adelante las situaciones familiares con actitud positiva. Creo que ese es un poco mi rol. Considero que ese es mi rol. Y obviamente que va evolucionando y mejorando en el tiempo. Y respondiendo a esto, que si bien la dinámica de esto era como para uno entender qué importancia tienen las preguntas dentro del proceso de transformación, y que quiero que nos hables un poco de eso, y que entran varias cosas que creo que hemos sentido todos. Uno, que cuando tocamos algo personal, abre algo que es la vulnerabilidad y la importancia del cuidado en esa conversación para que se genere ese clima de cuidado. En segundo lugar, la escucha, o sea, cuando uno habla y está contando algo así, las otras dos personas estaban escuchando, entonces creo que es otro de los pilares fundamentales. Y los silencios también, que forman parte y qué información nos dan. Así que me gustaría, Vero, que nos hablaran un poco de estos pilares que tienen que ver la comunicación, que se dan en un proceso de coaching, pero que también se dan mucho en la cotidianidad con nuestra familia, con nuestros vínculos, en las organizaciones con nuestros compañeros. ¿Cuáles crees que son los pilares más importantes de estos que nombramos y qué significan también un poco? Bien. Si querés empezar por la escucha o por... Sí, de lo que comunicamos o cuando conversamos, el que aprende a escuchar aprende a conversar con efectividad. Y escuchar no tiene que ver con estar escuchándose, ¿no? Muchas veces estamos escuchando al otro y internamente estamos pensando que vamos a responder. Escuchar tiene que ver con escuchar con todos los sentidos, empezar a conectarse con lo que ves, con la gestualidad del otro, con los silencios del otro, con respetar el proceso que va haciendo mientras que va comunicando. Y cuando vos estás ahí realmente escuchando la necesidad o lo que te está contando el otro, o lo que se está abriendo, pasa algo mágico, porque sale la palabra justa o la pregunta justa o esta sensación que empezamos a tener ambos de que me está escuchando. Cuando pensamos qué vamos a responder, el otro automáticamente piensa, no me está escuchando.
Y la pregunta en sí, ¿qué lugar ocupa en este proceso? No nos entrenan a preguntar, no estamos acostumbrados a preguntar. Y en general preguntamos contando lo que pensamos. Por ejemplo, ¿estás bien? Ya te estoy dando la respuesta. Ahora, cuando empezamos a hacer preguntas que le abren la posibilidad al otro de pensarse, es donde empiezo no solo a conocer el mundo del otro y para qué dice lo que dice, sino que también me empiezo a conocer a mí, ¿no? En qué cosas hago foco, qué respuestas del otro también resuenan en mí y empiezo yo automáticamente a reflexionar. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿y vos cómo estás? Y hago silencio, no me estoy callando, que hay una diferencia grande, ¿no? Si me estoy callando es que estoy aguantando para hablar. En realidad lo que tenía era más necesidad de decir lo que pienso que de escuchar lo que vos me estás diciendo. Cuando yo hago una pregunta y abro la posibilidad de conectarme con el otro, empieza a pasar algo que nosotros decimos que, o yo digo que es mágico, que es empiezo a descubrir qué hace que vos hagas lo que haces o qué hace que vos pienses como pensás. Y ahí la comunicación es diferente. Mantenerse en silencio es una de las cosas más incómodas. Y el silencio no es ausencia de presencia, al contrario, es estoy ahí para vos. Para que te abras, para que compartas, para que cuentes. Y salen cosas maravillosas. De hecho, ¿qué sucede en el silencio? Muchas veces nosotros preguntamos algo y el otro dice, no sé. Entonces, si la persona puede sostener el silencio, el otro empieza a encontrarse con esa respuesta. El no sé es el automático. El sacame de acá, porque tengo que pensar. Y la pregunta lo que hace es generar un impacto en el otro, porque tiene que empezar a pensar cosas que hasta ese momento no pensó. De hecho, hoy me quedaba pensando cuando decías, Denis, esto de autocoacharse o autopreguntarse. Estamos muy acostumbrados a hacernos preguntas, sin embargo, a no respondernos. Por ejemplo, yo tengo clientes mientras que van hablando y me dicen, porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo harías lo que harías? Le digo, ¿y qué te respondes? No sé. Y bueno, respondela. Estamos acostumbrados a hacernos preguntas, sin embargo nos cuesta mucho tomarnos el tiempo de responder esas preguntas. ¿Sabes qué siento en el autoliderazgo y esto del silencio? Que algo que nos está matando, está bastante trillado, pero siento que una realidad que nos saca silencio, porque de alguna manera es ruido, son las redes sociales o el celular. Digo, el celular en general, el trabajo también. Porque es como que estamos todo el tiempo, nos pasa al hablar, o sea, no nos bancamos el silencio y queremos meter bocado, y cuando tenemos que bancar el silencio para poder reflexionar sobre uno, inmediatamente queremos meter el bocado y mantenernos entretenidos mirando algo, buscando algo capaz que no existe, no sé, laboral, digo, a mí por ahí me pasa hasta con cuestiones laborales esperando mensajes que no van a llegar todavía, y nos saca tiempo de calidad para poder darnos ese silencio a poder reflexionar. Sí, el silencio es sanador. En el silencio nos encontramos. Por eso las neurociencias y todas estas investigaciones están todo el tiempo trabajando en esto de la meditación, de los momentos de pausa, del conectarse con la respiración, porque pasa algo especial cuando uno empieza a estar en silencio. Uh-huh. Que no quiere decir que uno no piense nada, sin embargo es, ok, ¿qué necesito para empezar a escucharme? Uh-huh. Y en silencio lo que suele pasar cuando uno escucha a un otro o se escucha a sí mismo en silencio, se empieza a encontrar con esto de la congruencia o de la coherencia. Puedo empezar a alinear lo que siento, lo que pienso y lo que digo, porque me doy esa pausa. De hecho, las mejores respuestas en general suelen ser cuando me doy una pausa para responder. Cuando empiezo a pensar, ¿qué pasa si respondo eso? Por ejemplo, una de las herramientas más comunes es ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Qué es lo que quiero lograr en esa conversación? Si nos hiciéramos esas dos preguntas, no pelearíamos nunca. No discutiríamos o discutiríamos menos. Eso estaba pensando, digo, qué loco cuando nos dejamos llevar por la impulsividad y en el medio del enojo no pensás. O sea, que tienen enojo, que no pensás para responder, porque tal vez lo estás comunicando bien en el hecho de cómo lo comunicás, pero lo que estás diciendo desde el enojo no lo pensás, no lo reflexionás. Sí, igual la comunicación no tiene solo que ver con lo que decimos, también es cómo lo decimos. Eso quería preguntarte. ¿En qué ese cómo lo decimos, con qué tiene que ver? Más allá de en el momento en el que se dice, en cómo verbalmente, en la corporalidad. Tiene varios pasos.
Primero tiene que ver con qué pensaste vos antes. Por ejemplo, si yo ya etiqueté a alguien como que es de determinada manera, probablemente, aunque pilotee el lenguaje, el cuerpo no sabe mentir. Entonces, yo pienso que esa persona es muy irresponsable, se lo voy a por más mostrar que no con se el lo diga, cuerpo. se lo voy a decir con la corporalidad. Tal cual. Entonces lo que el otro percibe, porque la comunicación es oír más interpretar, lo que el otro percibe es que vos me estás diciendo que soy irresponsable, aunque estés diciendo cosas diferentes. De ahí se pudre. Si vos escucharas, te darías cuenta que en sus respuestas está tratando de justificar o de defender lo que vos estás actuando. Sí. Y eso es lo mágico. Porque cuando vos empezás a escuchar, decís, pará, me está respondiendo lo que estoy pensando, en realidad. Y me enojo más. O no, o empiezo a generar una estrategia, o hago una pregunta, por ejemplo. Y eso es lo maravilloso. Y si sabés que tenés todas esas características, ¿qué necesitas cambiar? Y si le decís eso a alguien, se muere, porque no está preparado para eso. Está preparado para que te defiendas. Entonces hay dos personas que están hablando y no se están comunicando. Y esa es la diferencia. Solemos tener monólogos compartidos, pero no conversaciones compartidas. No había escuchado esa frase, está buena. Siento que todos igual emitimos juicios sobre las personas y las situaciones. Es inherente al ser humano. Bien. ¿Cómo haces para en esa situación no atarte a ese juicio y abrirte a conocer al otro? Ponerlo en duda. Es lo que vos pensás de esa persona. Tiene que ver con cómo vos harías lo que harías. Si yo pongo en duda mis juicios y empiezo a preguntarle al otro qué hace que haga eso, empiezo a darme cuenta que a lo mejor no es irresponsabilidad, es otra cosa, es falta de competencia, por ejemplo. Lo puse en un lugar, en un puesto que no tiene la habilidad para llevarlo adelante. Pero incómodo muchas veces ese paso. Obvio, sí. Porque aparte me tengo que hacer responsable del canal que estoy abriendo y el otro responsable de lo que está respondiendo. Sí, son momentos incómodos. ¿Y se procrastina mucho esas conversaciones? Y te diría que casi siempre. Porque entrar en conversaciones... No estamos acostumbrados a entrar en conversaciones, primero, y en conversaciones incómodas, menos. Tratamos permanentemente de zafar de esas situaciones. Entonces decimos cosas, por ejemplo, tiros por elevación, a ver si el otro engancha y se da cuenta de lo que estoy hablando. Le tiro un palito, digamos. Le tiro un palito, a ver si pica y se da cuenta. En vez de hacerme responsable de que lo que estoy observando es eso. Ahora, acción mata juicio. Por ejemplo, si yo en vez de decirte, sos irresponsable, te digo, todas las mañanas llegás 1 hora tarde, eso es un hecho. Entonces, contra eso el otro no se puede defender. Si yo digo irresponsable, sí. Porque aparte hay otra cosa dentro de la escucha, que lo que yo digo, el otro lo interpreta de otra manera. Entonces, a lo mejor yo estoy hablando de responsabilidad en el tiempo y el otro está evaluando que es irresponsable en todos los aspectos. Entonces empieza a defenderse porque en la irresponsabilidad de que no, que yo soy responsable porque hago todo lo que vos me pediste. Y en realidad yo estoy hablando de tiempo. Entonces, muchas veces también dentro del conversar hay una etapa de la conversación que se llama el chequeo de lo que escucha. Bueno, y cuando yo digo esto, ¿qué significa para vos tal cosa? Y entonces ahí me doy cuenta que a lo mejor estamos hablando en 2 canales distintos. Sí, y hace media hora, claro, y hace media hora estamos discutiendo de 2 temas diferentes. Por eso son monólogos muchas veces. ¿Cuáles son las herramientas principales en la comunicación? Ya hemos nombrado algunas, pero ¿cuáles nos podrías nombrar para mejorar nuestra comunicación diaria? La escucha. Tener la amplitud de la escucha. Y para escuchar hay que darse ese tiempo. Yo siempre les digo a los chicos que acompaño cuando están en la formación, si le vas a preguntar a alguien cómo está, tené tiempo para escuchar. Si no, ni siquiera preguntes. Porque cómo está, si te dice mal y vas a decir, bueno, listo, estoy muy apurado, deja una sensación peor. Entonces esto, prepararse para escuchar. Otra cosa es preguntarme para qué voy a tener esa conversación, qué quiero lograr. Y cuando digo que quiero lograr es qué acuerdos tenemos que hacer juntos. A lo mejor es, no estoy de acuerdo con lo que vos opinás y lo valido. Yo te cuento cómo veo yo esa situación. No necesariamente las conversaciones efectivas son las que nos ponemos de acuerdo y yo te abrazo y te digo, está todo bien, tenés razón. No se trata de tener razón, sino de encontrar un punto de encuentro dentro de lo que estás conversando.
Entonces es preguntarse para qué, tener disponibilidad para escuchar, la apertura a aceptar que el otro es diferente y que va a observar eso mismo de manera diferente, y la capacidad de llegar a acuerdos. Eso me parece que es el ABC de la conversación. Se le pueden agregar más cosas, pero me parece que es el ABC de la conversación. Y eso, si lo tenés pendiente hasta en una conversación que surge, porque vos vas un día al trabajo y no sabes que alguien va a venir a conversar con vos. Sin embargo, si vos frenás un minuto y preguntás, ok, ¿qué quiero lograr con esta conversación que estamos teniendo? Todo eso se desencadena solo. Sí, coincido, y también qué importante en esto que decías, que vos lo nombrabas como una fortaleza, también tener la flexibilidad para amoldarte al tiempo del otro. Digo, por ahí llegaste y vos tenías pensado una conversación de transmitirle algo importante de tal manera, y tal vez esa persona llegó en una sintonía re distinta, súper mal, porque tuvo problemas personales, y uno por querer hacerlo o termina siendo peor y no termina siendo un buen momento. Y ahí creo que entra mucho en juego esta flexibilidad de poder adaptarte y entender y escuchar al otro en qué momento está, para ver si el mensaje lo va a recibir de una manera efectiva. Uh-huh. Incluso hay algo que a mí me genera mucha tranquilidad en la conversación, y es saber que el otro no te hace cosas. El otro hace cosas. Es como yo las tome, el impacto que va a tener, o la autoridad que yo le dé. Si el otro grita, no me grita, el otro habla de esa manera. Entonces, cuando yo empiezo a quitarle autoridad a algunas cosas, que no quiere decir desmerecer lo que está diciendo, empiezo a filtrar lo que estoy escuchando. Entonces puedo escuchar aún con la otra persona gritando, puedo escuchar con la persona a lo mejor no estando de acuerdo. Y entonces me abro a conversar de manera diferente. Y lo que sucede habitualmente, y es lo que me comparten muchos de los que acompaño, es que cuando cambian la dinámica, esa persona que parecía que nunca iba a cambiar, empieza a hacer cosas diferentes también. Cuando yo cambio, el otro también, de alguna manera cambia. Estamos como muy acostumbrados a la reacción, y esto es diferente. Esto es frenar y hacer para accionar, más que para reaccionar. Y acá entra en juego esto, que los dominios que hablábamos al principio de las emociones. Cuando yo puedo reconocer que esa conversación me está enojando, a lo mejor tengo que pensar qué límite estoy dejando de poner. Entonces, en vez de reaccionar y gritar más fuerte, empiezo a encontrarme con recursos para poner límites. Ok, vamos a conversar de otra manera. ¿Qué te parece si lo hacemos? Entonces no lo tomo personal, no me lo está haciendo a mí. Él está enojado con algo, y a lo mejor descubrir con qué está enojado empieza a hacer que nos podamos poner de acuerdo. Todas estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones, la forma de relacionarlos, de alguna manera impactan en el bienestar. Obvio. Me gustaría escuchar un poco de tu lugar y de tu experiencia, cómo aporta el mundo de los vínculos y las relaciones al bienestar de una persona. Impacta directamente. Yo creo que cuando aprendemos a comunicarnos, cuando aprendemos a ser coherentes, cuando nos hacemos responsables de lo que nos pasa a nosotros con eso que está sucediendo, nos empezamos a encontrar con este bienestar, con esta capacidad de elegir. Y yo digo que cuando descubrimos que podemos elegir todo, y cuando dejamos de elegir también estamos eligiendo, es donde empezamos a conectarnos con la paz, con la tranquilidad, con la simpleza. La vida, yo discuto mucho de esto con algunos, para mí la vida es más simple de lo que creemos, la hacemos complicada nosotros. El límite está en general en nosotros mismos primero. Seguro que esto no lo voy a lograr, y no, seguro, no. Pasa que siento que por ahí cuando hablamos de vínculos es como que se vuelve un poco superficial, hablamos de bienestar y vínculo y pensamos que solamente tener amigos o a ver cuántos asados me junto a comer por semana, y por lo que contás y lo que venís transmitiendo, lo empiezo a interpretar desde un lugar donde hay cosas que están a nuestro alcance, que va más allá de juntarse a comer un asado o tener un rodeado de amigos, sino aprenderse a comunicar para que estas relaciones sean más saludables y nos aporten al bienestar en general. Con la ventanilla del banco, con el señor de la verdulería, con todos. Si uno aprende a no es solamente el círculo íntimo, eso. Tal cual. El círculo íntimo lo disfruta después, esa capacidad de conversar. Esa capacidad de
no estar de acuerdo y sin embargo poder aceptar eso que está sucediendo. No lo había pensado, me encanta. Sí, Está y no bueno. solo eso, para mí también entender que cada uno tiene voy a dar un ejemplo, pero cada uno tiene, y con esto tiene que ver, cada uno tiene la responsabilidad también de enriquecer esa comunicación dentro de los vínculos. Por ejemplo, a mí me pasaba que me juntaba con mis amigas y sentía que por ahí las conversaciones eran medio superficiales, o acá mismo en el laburo con los chicos de la coordinación, y me compré los mazos de cartas para poder usarlo en eventos, y al final en eventos sí, o laborales, para tener un momento de profundidad y preguntas que realmente vayan a algo más, como la conversación que tuvimos recién, que tal vez vos conociste algo que yo conocí algo que no conocía de vos o mío. Y también somos responsables de eso. O sea, ¿cuántas veces nos sentamos en los vínculos y decir, che, tengamos una conversación de algo un poco más profundo? Y cuesta, o sea, cuesta. Y me pasó con mis amigas, que me acuerdo que cuando jugamos este juego hace un par de meses atrás, que las invité a mi casa a comer y qué sé yo, estuvimos hasta las 2 de la mañana. Y hacía mucho que no nos tomábamos tanto tiempo para conversar de cosas, hasta de la familia, de cosas que habíamos vivido, recordar vínculos, y siento que eso es re valioso, y también entender que somos responsables de abrir esos espacios, tanto en los vínculos internos familiares como en los vínculos de amistad, porque falta. O sea, ahora te juntás, comés un asado, jugás a algo y listo, chau, se acabó. Sí. Y abrir Sí. esos espacios enriquece. Sí, me quedaba pensando en esto que traías vos hace un rato de la vulnerabilidad. Para mí la vulnerabilidad es un gran acto de valentía. Yo abro mi corazón, te cuento lo que estoy pensando, aún con la posibilidad de que me lastimes. Sin embargo, vale más mostrarte eso que callarlo. Y entonces, cuando abrimos conversaciones más profundas con nuestros vínculos, o cuando abrimos conversaciones reales con otros, abrimos un área de vulnerabilidad. Por eso también hay que abrazar ese momento con mucho respeto. Y entra otra palabra re importante en esto que decís con la vulnerabilidad, que tiene que ver con la confianza. ¿Cómo hacemos para generar confianza en un otro? ¿Dentro de la comunicación, o qué es lo que genera confianza para que alguien me quiera escuchar con apertura o respetar o lo que sea? La confianza se va construyendo y tiene como varios pilares, ¿no? Esto de la responsabilidad, con la que yo tomo el tema que estamos abordando, que puede ser un tema simple, no necesariamente tiene que ser un tema profundo. La honestidad con la que vamos a conversar, y acá entra la coherencia, y las habilidades y las capacidades que yo reconozco en el otro. Pero a medida que yo voy construyendo confianza, lo que tengo que saber es que si falto alguno de estos pilares, probablemente se destruye en un minuto. Entonces, para mí esto del respeto por la historia del otro, el respeto de lo que me acaba de confiar, el no ir por todos lados contando lo que acabo de escuchar, eso hace a la confianza. Pero se construye, y se construye en partes iguales. Es algo que no puedo solo yo demostrarte confianza. Tenés que vos también estar abierto a ese espacio. Es algo que se construye lento y se destruye rápido. En un minuto, sí. Por eso en los momentos de vulnerabilidad uno sabe que está compartiendo cosas con un otro que a lo mejor puede sufrir determinadas situaciones. Ahora, si sos muy coherente con eso que está pasando, y la coherencia es algo que perdemos permanentemente, porque muchas veces decimos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos, pero si logramos ese observarse permanentemente y lograr esta coherencia, hay pocas cosas que te pueden desestabilizar. Porque cuando, por ejemplo, si vos hablas mal de mí, estás hablando mal de vos, más de vos que de mí. Y esto tiene que ver con que me estás mostrando cómo es tu mundo, qué ves, qué observás, en dónde estás haciendo foco, qué está bien y qué está mal para vos. Entonces a veces decimos que es como una declaración a voces. Yo te estoy contando, cuando estoy hablando mal de otro, cómo soy yo. Se viene una cantidad de cosas a la cabeza. Sí, un montón. Sí, que es algo que es muy natural también, o sea, muy naturalizado en la cabeza. Sí, y ahí quiero entrar justamente porque por ahí se dijeron dos cosas. Una, que mencionaste esto de cuando le digo que sí a algo, le estoy diciendo que sí no a otra, y viceversa.
Y la Maru decía después el tema de tomar responsabilidad sobre... Nosotros tenemos responsabilidad sobre cómo son, de alguna manera, cómo es la comunicación en un entorno, puede ser familiar, laboral. Uh-huh. Pero ¿qué pasa en estos lugares en donde, si bien somos responsables, pero terminan siendo dañinos o terminan siendo tóxicos para uno? ¿Cómo acciona uno ante esos lugares? O sea, se dice que no para decirle que sí al bienestar, pero muchas veces termina siendo difícil por la cercanía del vínculo o por ciertas cuestiones que tienen que ver con, uh-huh. Sí, con la cercanía del vínculo principalmente. Uh-huh. Mientras que te escucho, la pregunta que me surge, hablando de preguntas, es ¿qué costo tiene sostener esa situación? Si el costo es más beneficioso que perjudicial, y bueno, probablemente lo vamos a seguir sosteniendo. Ahora, si en la evaluación hay un costo altísimo por sostener ese vínculo, empiezan a aparecer los límites. Pero no los límites al otro. ¿Qué límites me tengo que poner yo primero? Uh-huh. ¿En qué momento dejé de escucharme? ¿Qué hace que yo tome eso como una realidad posible? O sea, ¿qué estoy dispuesto a negociar? ¿Qué valores no tengo tan claros? Y entonces... Entra la coherencia de nuevo. Entra la coherencia de nuevo, tal cual. Pero lo maravilloso de esa conversación es ¿para qué me quedo en ese espacio? Muchas veces nos quedamos solo creyendo que vamos a poder cambiar al otro o que vamos a poder cambiar esa situación. Y a lo mejor es aceptar que esa situación es así. No somos responsables al 100% nunca de... No de lo que hace el otro, somos 100% responsables de nosotros. Entonces somos 100% responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que decidimos, de lo que elegimos, a lo que le decimos que sí, a lo que le decimos que no. Por ejemplo, una de las cosas que surgen en muchos procesos es no sé decir que no, y sin embargo se dice que no todo el tiempo a sí mismo. Es verdad, buena es. Okay. Un palazo. Bosque directamente. Sí. Cuando yo le digo que no, también es no a lo que me estás proponiendo, no a lo que me estás compartiendo, no a vos. Es sí a vos, sí a mí, no a esto. Uh-huh. Y nosotros estamos todos acostumbrados a que si te digo que no, te digo que no a vos. Entonces nos ofendemos, nos enojamos. Sí, sí. Personalizamos, claro. Entonces empezás a decir, bueno, no a esta invitación. Sí a vos y a mí. Sí a mí porque estoy escuchando que yo hoy, por ejemplo, necesito un día de más calma. Y es interesante. Y ahí pusiste un límite, no solo afuera, sino adentro también. Respetar mi necesidad, que es tan válida como la necesidad del otro. Es muy difícil el juego de la comunicación. No, el cerebro cuando le decimos que es muy difícil... Eso iba pensando. ¿Por qué le dije que era difícil? Se relaja y empieza a justificarse. Y dice, es difícil, entonces es... Eso es programa. No, eso es todo. Es PNL. ¿Qué es lo que es la PNL? La PNL es es programar, es darse cuenta que uno tiene muchas maneras de observar la vida. Por ejemplo, hay focos de interés y te interesa más la gente, los lugares, las cosas, vas a prestar atención en distintos momentos, son canales de comunicación, hay personas que son más visuales, otras son más auditivas, otros son más kinestésicos. Y después tiene que ver, los que crearon la PNL empezaron a ver que había personas que lograban cosas de manera excelente. Entonces empezaron a observar qué hacía que lo hicieran de esa manera. Uh-huh. Y empezaron a descubrir los mecanismos de las conductas, cómo se crean determinadas conductas, en qué hace foco la persona, qué creencias tiene. Nos ayuda a entender el mundo del otro. Te ayuda a entender el mundo del otro de manera diferente. Entonces, vos te das cuenta que una persona es la suma de muchas cosas. Por ejemplo, para mí el factor gente es muy importante. Si yo me siento cómoda en un ambiente, soy una Verónica. Si no me siento cómoda, soy otra. Entonces, por ejemplo, yo ante una invitación de una reunión a veces pregunto, ¿y quién va? Porque depende de eso, es como... Y ahí yo estoy haciendo foco en eso. Y a otro le importa nada, quién haya, quién no haya, y se mueve bien en todos lados. Entonces, yo soy la construcción de un montón de cosas en las que presto atención.
Y a partir de eso, por ejemplo, vos me decís, yo quiero ser excelente en esto que lo tiene Maru. Ok, y entonces le empezamos a preguntar a Maru qué cosas hace para que eso le salga excelente. Y a lo mejor tiene una creencia que vos no tenés, que todo es posible, y para vos no. Entonces, ya ahí parte la diferencia. Me gusta. Y ya estamos sobre el final, no sé si vos querías preguntar antes de la pregunta de cierre algo particular. No sé, con la pregunta de cierre, me gustó que tiraste varias frases. Me gustaría que me dieras una, antes de que la Maru te tire la última pregunta y se corte, me gustaría recibir una frase más de tu lado, de tu parte. Y unido a la frase como Una para cerrar y que puedas, represente. aparte de la frase que te represente, que creo que tiene que ver con la pregunta final que voy a hacer, así cerras vos, tiene que ver con qué le dirías a una persona que no puede hacer ese cambio transformacional, que es lo primero que debería hacer. Ok, voy primero por la frase. La que vos quieras. La que vos prefieras. El bienestar es la suma de simpleza, flexibilidad, apertura y conexión. No solo con vos, sino con los otros. Simpleza, apertura, conexión. Simpleza. Apertura. Conexión. Ay, se nos fueron a todos. Una vez que digo la frase ya no Está puedo volver. guardada. Quedó grabada. Tiene que ver con eso, una vez que digo las frases, pero para mí Por tiene ahí. que ver con la suma de y hacerse cargo. Y el bienestar pasa por esos lugares. Después voy a cerrar acá y se me van a ocurrir 20 frases de regalo. ¿Qué tiene? La pregunta final era... ¿Qué te gustaría que se lleve la persona de hoy que no puede hacer un cambio para que lo pueda hacer? Si hay algo que te molesta y algo que no te está permitiendo lograr eso que querés, Decíselo a la cámara. A ellos. podés encontrarte con las respuestas, podés encontrarte con los resultados. No hay objetivo imposible. Hay una manera de ver distinta la vida y eso me parece que es lo que les quiero regalar. Yo cuando tenía 40 años que tomé esta decisión de cambiar, parecía que lo que estaba hecho era lo que tenía que pasar y podemos escribir muchas veces la misma historia, con resultados diferentes, así que se animen. Es un acto de mucha valentía, sin embargo, es de mucha riqueza encontrarse con vos mismo, es conectarse con la autenticidad y eso me parece que es lo que fuimos perdiendo a partir de las redes, de la velocidad. Eso, que se conecten. Gracias, Vero. Gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Gracias.